Me preguntaba gracias por esperarnos, pero me preguntaba qué estará pensando el fiscal Campagnoli, ¿no es cierto? Que ha perdido su trabajo, empezando por lo más simple, porque además de estar investigando cuestiones que podían aclarar varias situaciones que el país vive hoy, era su trabajo, era de lo que vivía. ¿Mm? Está ya en este momento cobrando solamente el 70% de su ingreso en su categoría de fiscal suspendido y probablemente lo pierda todo si, como todos pensamos, por investigar estas cosas queda de patitas en la calle definitivamente. Y vamos a conversar con la diputada nacional por el PRO, que es Laura Alonso, y a quien tenemos en Skype, y a quien ya le agradecemos que esté con nosotros. Bueno, ¿cómo está viendo esto que tenemos en la Argentina al lado de las devaluaciones, al lado de la presunción de la suspensión de las paritarias y al lado de la vinculación del poder político con las barras bravas, lo que nos hemos enterado hoy a partir de las escuchas judiciales de la ex Fiscalía de Campagnoli? Laura, ¿cómo estás? Carlos Mira aquí en Infobae TV. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy Bueno, bien. lo veo con los mismos ojos de preocupación que lo estamos viendo la gran mayoría de los argentinos, tanto por la situación económica del país como por este seguir destapando ollas que nos revelan cómo opera la corrupción kirchnerista y cómo ha operado en los últimos años, ¿no? Así que este audio, de alguna manera, lo que hace es volver a poner en la agenda cotidiana del día a día, y yo me alegro de que esto suceda, la cuestión de la corrupción, que ha sido profunda, que es profunda, extendida y que ha llegado a tener niveles de la mano del kirchnerismo verdaderamente inéditos en nuestro Ahora, país. Laura, el problema aparentemente en la Argentina repetitivo, y quizá, digámoslo, no limitado a este único gobierno, es que, como vos bien decís, el asunto del destape de las ollas, finalmente, digamos, nunca se vuelven a cerrar las ollas. Digamos, las ollas quedan destapadas y no pasa nada en la Argentina. Entonces, ¿cómo podemos cortar esta cuestión? Quizás empezando por, no sé qué se podrá hacer desde el lugar de ustedes en el Congreso, por intentar defender a Campagnoli para que vuelva a su trabajo y pueda seguir investigando esto, ¿no? Bueno, por supuesto nosotros hemos, vos sabés, recibido todos los bloques opositores en una mega reunión con más de, te diría que 60 legisladores nacionales al fiscal Campagnoli en el momento en que fue suspendido, y nosotros aspiramos a que no sea removido de su cargo, así que esperamos que el tribunal que lo va a enjuiciar definitivamente no lo remueva del cargo para que él pueda retomar sus actividades. Me parece que es muy bueno tu punto respecto de, bueno, más o menos, mejor o peor, sabemos cómo ha operado la corrupción en la Argentina, y como vos decís, no es solo un invento del kirchnerismo. Lo que yo digo es que tiene un volumen, una extensión y una profundidad la corrupción en estos años que es verdaderamente inédito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar? Lo primero que tenemos que decir es que la corrupción no se elimina. La corrupción se puede reducir, la corrupción se investiga, la corrupción se previene con determinados antídotos institucionales. Y en un caso como en el de estos años, yo creo que hay que tomar algunas decisiones de alta política, así como las tomó el liderazgo político allá por el año 83 respecto de investigar las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Ujú. Yo soy de los que piensan que es un deber del liderazgo político más alto en el futuro, en el cambio que viene para la Argentina, de ofrecer también a los argentinos una opción de construcción de verdad, saber cómo ha operado la corrupción estos años, y decirle no a la impunidad. En Ujú. ese sentido, en lo personal, yo estoy estudiando algunos casos donde se ha investigado la corrupción sistemática de algunos regímenes políticos, como ha sido el caso de Fujimori en Perú. También estamos estudiando el caso italiano con Mani Pulite respecto de cómo se llevaron adelante, son distintos modelos, investigaciones de corrupción que terminaron con condenados, terminaron con verdad y Mm. terminaron en algunos casos, como en el de Perú, con recuperación de parte del dinero Mm. que Mm. había sido robado. Laura, recién pasamos aquí, seguido del audio, bueno, a esta altura del día ya famoso, entre Pena, el barra brava de River, y el señor Rodríguez, el hermano de la ministra de Seguridad, un audio de la Presidente en donde ella hace un elogio expreso
por 2 veces y en un largo monólogo en la Casa de Gobierno de los barra bravas. ¿No puede una comisión del Congreso pedirle explicaciones a la Presidenta de por qué tuvo un elogio público para personas claramente al margen de la ley? Por supuesto que el Congreso puede, y no tengo ninguna duda, y estoy convencida, hay legisladores desde nuestro bloque, del PRO, que han trabajado específicamente el tema de la violencia en el fútbol, los barra bravas, la corrupción dentro del fútbol. Lo que sucede es que hasta ahora la Comisión de Deportes ha sido presidida por diputados oficialistas, así que ojalá que en este nuevo Congreso que va a empezar a trabajar activamente el 1 de marzo podamos hacerlo. Pero Carlos, yo también quiero ser realista. El kirchnerismo mantiene mayoría en la Cámara de Diputados y mantiene mayoría en el Senado. Por eso nosotros, y esto lo conversamos mucho con Mauricio y con todo el equipo del PRO, estamos trabajando en construir lo que viene, en decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con respecto a las investigaciones de corrupción? La justicia hoy, como está en la Argentina, ¿está en condiciones de investigar o no la corrupción? Necesitamos crear un tribunal especial, una suerte de fiscalías especializadas para investigar lo que ha sucedido en estos 10 años, por ejemplo, en la cuestión del lavado de dinero. Yo misma soy autora de un proyecto de ley que ha apoyado todo el bloque del PRO para crear una comisión investigadora sobre el lavado de dinero desde el día que asumió Néstor Kirchner a la fecha. Y la verdad es que no he tenido hasta ahora mucha suerte, la han apoyado todos los bloques opositores, este proyecto que yo he presentado, pero como te digo, como la oposición sigue estando en minoría en las 2 cámaras, es difícil que nosotros podamos avanzar en cosas concretas. Lo que sí podemos hacer es empezar a pensar qué va a suceder el 10 de diciembre del 2015 cuando asuma el próximo presidente con la corrupción de los 10 años del kirchnerismo, de los 12 años del kirchnerismo. Laura, van a ser 12, ¿no? Estoy de acuerdo en que, bueno, efectivamente en estos 10 años que hoy en día a lo mejor es fácil criticar, en el interín hemos sido llamados a votar 6 veces, ¿no es cierto? O sea, los argentinos hemos tenido 6 ocasiones de, bueno, rectificar el rumbo. Pero bueno, no puedo dejar de preguntarte por el otro tema que ha estallado obviamente en estos días. ¿Cómo has visto? Sé que obviamente tu especialización, por decirlo de alguna manera, es la política y estas cuestiones que tienen que ver con la corrupción y demás, pero no puedo dejar de preguntarte por el otro tema, ¿no es cierto? El hecho de que de la noche a la mañana, bueno, los argentinos han perdido entre el 18 y el 22% de su ingreso, se les ha escurrido de la noche a la mañana de sus dedos, y a partir de allí, digamos, tenemos al jefe de gabinete intentando justificar esto como parte de una especie de plan universal en contra de la Argentina, y no solo en contra de la Argentina, sino en contra de los países emergentes, que tiene, digamos, como capítulos la devaluación hasta el final, que es quedarse con nosotros, con el agua, con el gas, con el petróleo, todo lo que disponemos por recursos naturales, quedarse con todo eso. ¿Cómo estás viendo este aspecto del gobierno hoy en día? Mira, yo escribí en estos días en mi página de Facebook un posteo sobre la responsabilidad del liderazgo político. Por eso antes, cuando vos hablabas de hemos votado 6 veces los argentinos en estos años, y puede ser que algunas veces uno como votante pueda cometer un error del cual después se arrepienta. Ahora, el liderazgo político tiene una responsabilidad absolutamente superior y distinta a la que pueda tener cualquier ciudadano común. Y en este sentido, cuando yo veo a la presidenta, digo, no nos olvidemos que Capitanich es el jefe de gabinete que ha elegido Cristina Kirchner, ¿no? Y de alguna manera, a través de Capitanich está hablando hoy Cristina Kirchner. Y en ese sentido, todas las malas medidas o todas las dosis del medicamento para tratar de resolver un problema que ha creado la mala gestión económica del gobierno no alcanzan y no sirven para crear la confianza, la credibilidad y la certidumbre suficiente para que no solo el mundo, nosotros los argentinos podamos creer que en este país es posible tener un negocio, iniciar una inversión y poder verdaderamente desarrollarnos aquí. Yo vengo de hace un ratito de una reunión muy buena, muy productiva que ha tenido Mauricio con más de 40 dirigentes sindicales de la Argentina, incluidos Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Sí.
¿Qué Y debo pasó, decirte, ¿qué pasó ahí? bueno, fue una excelente reunión. Por supuesto que la preocupación por la coyuntura es muy profunda en todos nosotros, tanto en la dirigencia del PRO como también en la dirigencia sindical. Hay un nivel de conciencia muy importante de que la situación es grave, que el gobierno no está en condiciones de resolver el problema. ¿Moyano le dijo a Mauricio si usted presidente va a poder gobernar conmigo en la CGT? No sé si se lo dijo así, pero la verdad es que habló muy bien de la gestión del gobierno de la ciudad, de cómo el gobierno de la ciudad, la subsecretaría de Trabajo ha resuelto problemas que tienen que ver con el mundo laboral, los cuales los mismos problemas no han tenido respuesta, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo Nacional. Así que en ese sentido ha habido un reconocimiento de parte de los dirigentes sindicales con quienes Mauricio se reunió hoy, respecto de que el gobierno de la ciudad hace bien su trabajo, que es que un funcionario no discrimina si le gusta más o menos la cara de un dirigente, sino que aplica la ley de forma igual para todos. Pero quería retomar esta idea de que la preocupación existe. Todos sabemos que el gobierno no tiene ni el equipo adecuado para resolver los problemas que ha creado, porque los problemas los creó la mala gestión del kirchnerismo. No nos olvidemos de Moreno metiendo las manos en el INDEC el día que decidieron con Néstor Kirchner que iban a mentir sobre la inflación. No nos olvidemos que quienes han acelerado el gasto público y despilfarrado los dineros que son de todos han sido los kirchneristas en el gobierno. Entonces, cuando nosotros vemos a una presidenta encerrada en sí misma, también lo que encontramos es una suerte de camino sin salida, ¿no? De calle sin salida, donde se ha metido la presidenta, y entonces aparece Capitanich diciendo que hay una conspiración intergaláctica en contra de la Argentina, un argumento que no cree ninguna persona. Te hago una pregunta final, Laura, casi por sí o por no. En más o menos 7 días, alrededor del 4 o 5 de febrero, teóricamente el INDEC tiene que revelar el índice de precios de enero. Y muchos dicen que dar un índice sincero y creíble es el primer paso hacia tratar de rectificar el rumbo y arreglarlo. Casi por sí o por no, te repito, ¿crees que van a dar un índice verdadero, un índice sincero? No, no van a dar un índice sincero, así como muchos se ilusionaron con Jorge Capitanich como jefe de gabinete, y yo fui una de las primeras en decir, yo no firmo un cheque en blanco a nadie en el kirchnerismo. Lo mismo te puedo decir respecto a este índice. El kirchnerismo hoy a ningún argentino le da garantías de no mentir. Laura, te agradecemos estos minutos con Infobae Televisión. Te mandamos un beso. Gracias.